Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al segundo módulo de este curso de Excel básico. Mi nombre, Sergio Vaso Bertrán, soy el docente que se está encargando del dictado de este curso de Excel con NetZoom Plus. En esta primera cápsula vamos a ver todo lo relacionado al ingreso de información en la hoja de cálculo. Vamos a ver cuáles son los tipos de datos que se pueden ingresar y las formas en que Excel nos permite hacer este ingreso más eficiente. Luego veremos todo lo que se refiere a la modificación o edición de los datos ingresados. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el ingreso de la información. En una hoja de Excel tú puedes ingresar diferentes tipos de datos. El primer tipo de dato que puedes ingresar es texto. Puedes ingresar datos de texto. Por ejemplo, en la hoja que tengo abierta aquí es una hoja en blanco. En la celda A1, voy a acercarme para que lo puedas ver en forma más clara, voy a ingresar mi nombre completo. Ahí está. Para cerrar la celda, presiono la tecla Enter. Ya tengo mi nombre en la celda A1. Dato de texto. El nombre ha sobrepasado el ancho de la columna. Para reajustar el ancho de la columna de tal manera que mi nombre entre en ella, lo que hago es poner el puntero en el límite de A y B. Como ya vimos en la parte anterior del curso, yo puedo ajustar el ancho de la columna simplemente haciendo clic en esta línea y arrastrando hacia la derecha, ¿no es cierto? De esa manera hago el ajuste del ancho de la columna. Otra forma de hacerlo, voy a regresarlo, otra forma de hacerlo es, en lugar de arrastrar esta línea, le hago doble clic. Al momento de hacer doble clic, lo que va a hacer el programa es ajustar el ancho de la columna a lo necesario para cubrir toda la información que está ingresada en la columna. En este caso tengo un solo dato, que es mi nombre. Si hubieran más datos en la parte inferior, en las demás filas dentro de la misma columna, la columna agarraría el ancho del dato más extenso, de manera que el ancho de la columna se ajustaría automáticamente según el contenido de la misma. Bien, en la columna B, en la celda B1, voy a escribir el nombre de un día de la semana, que es lunes. Y aquí voy a enseñarte cómo Excel puede generar automáticamente series de datos. Le hago clic nuevamente al dato que acabo de ingresar y pongo el puntero en la esquina inferior derecha de la celda que tengo seleccionada. Ahí tú puedes ver que hay un cuadradito muy pequeño. Pones el puntero encima y el puntero se va a convertir en una crucecita negra. Cuando ya tengas el puntero ahí, haces un clic y sin soltar el botón del mouse, arrastras hacia abajo. Vamos a arrastrar hasta la fila número 20. Lo que va a hacer Excel en este caso es crear una serie con los días de la semana. Excel es un programa que está diseñado para generar series de datos de texto. Por ejemplo, si yo necesito generar una lista con los días de la semana o con los meses del año, basta que yo ponga el primer dato y automáticamente Excel va a generar la serie. Por ejemplo, si pongo en la primera celda lunes, automáticamente Excel va a botar martes, miércoles, jueves, viernes y en bucle. De manera que cuando llegue el último día de la semana, va a empezar nuevamente con el primero y así sucesivamente hasta la celda que yo le indique. Lo mismo sucede con los meses del año. Cualquier serie predefinida, Excel la realiza automáticamente. Enero. Y de la misma forma, regreso a la celda, me pongo en en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada, hago clic y sin soltar el botón del mouse, arrastro hacia abajo. También Excel está programado para generar listas de meses.
Cada vez que yo ingreso un texto a la hoja de cálculo, este se va a alinear al lado izquierdo de la celda. Esta alineación puede ser variada después utilizando las herramientas de alineación en la barra de formato. De esto vamos a hablar luego, pero en forma predeterminada siempre los textos se van a alinear a la izquierda. Otro tipo de dato que yo puedo ingresar en las hojas de cálculo son números enteros, tanto positivos como negativos. En la celda D1 voy a ingresar el número 1 y le doy Enter. Los números siempre se van a alinear al lado derecho, en forma contraria a los textos, siempre y cuando no haya sido aplicado algún formato de alineación previamente en las celdas. Entonces los textos se alinean a la izquierda y los números siempre se van a alinear a la derecha. Para generar una serie de números que avancen de uno en uno, una lista numérica, no basta con poner el primer número. Si yo hago la serie a partir de aquí, Excel va a entender de que quiero una lista de unos, unos, unos y unos. Voy a hacer clic en deshacer. Y lo que tengo que hacer es poner los dos primeros datos de la secuencia. Hago clic en la celda D2, ingreso el número 2 y acepto. Una vez que ingresé los dos primeros datos de la secuencia, selecciono las dos celdas, el rango de las dos celdas, y genero la serie arrastrando el puntito que está en la esquina inferior derecha. Lo arrastro hasta el final de la lista y ahí Excel automáticamente va a entender que quiero una lista a partir del 1 y que avance de uno en uno. Los dos primeros datos que ingresé marcan la pauta de la progresión de la secuencia, ¿no? En la columna E voy a generar otra secuencia un poco diferente. Supongamos que yo necesite una secuencia numérica que vaya de 5 en 5 a partir del 0. Voy a ingresar el 0 y enseguida voy a ingresar el 5. De esta forma, Excel va a entender de que necesito una secuencia que avance de 5 en 5 hasta la fila número 20. Ahí está. Avanzó hasta el número 95. Entonces siempre marco la pauta ingresando los dos primeros datos. Estas secuencias numéricas podrían ser tanto ascendentes como descendentes. Yo puedo, por ejemplo, aquí escribir el número 20 y abajo escribir el número 16. Voy a hacer una secuencia que descienda de 4 en 4. Entonces selecciono y arrastro el punto hacia abajo y suelto. En este caso ha llegado aquí hasta 0 y ahí ha agarrado ya lo que son los números negativos, ¿no? Y sigue descendiendo en la escala de números negativos. Muy bien, hasta aquí vamos a ver lo que es el ingreso de números enteros positivos y negativos. El siguiente tipo de dato que vamos a ver cómo se ingresa son los números decimales. Sobre este punto tengo que hacer una acotación muy importante. Hay algunas partes del mundo en que el separador decimal es una coma y en otros es un punto. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el separador decimal que está utilizando nuestra computadora. Para esto hay que hacer una prueba muy sencilla. Ingresamos simplemente un número decimal utilizando alguno de los separadores. Si este número ingresado se pega a la derecha, se alinea a la derecha de la celda, significa que es el separador correcto. Si es que este número que hemos ingresado se alinea a la izquierda, significa que ese carácter separador decimal ha convertido todo el contenido en texto, ya que si tú combinas un carácter no numérico con números, automáticamente todo el contenido se convierte en texto. Por lo tanto, se va a alinear a la izquierda. En ese caso, debes corregir el separador decimal. Si pusiste un punto, lo cambias por coma y viceversa.
Para saber si es que nuestra computadora usa el punto o la coma como separador decimal, voy a ingresar, por ejemplo, 1,5, suponiendo que sea la coma el símbolo separador. Le doy Enter y puedo observar que mi número se ha quedado pegado al margen izquierdo. Eso me da a entender de que Excel está reconociendo este dato no como un número, lo está reconociendo como un texto. Entonces la coma no está correcta. Mi computadora no trabaja con coma como separador decimal, trabaja con el punto. Para hacer el reemplazo del símbolo, le doy doble clic nuevamente a la misma celda y ahí puedo editar. Puedo borrar la coma y escribir en su lugar el punto. Le doy Enter y automáticamente el número, el 1.5, se va a ir hacia la derecha, lo que me muestra que ya lo está reconociendo como número. Voy a crear una secuencia numérica que avance de medio en medio, o sea de 0.5 en 0.5. El siguiente dato que ingreso es el 2 en este caso. Selecciono ambos datos y te voy a enseñar una forma más rápida de generar la secuencia. Hasta ahorita lo hemos hecho arrastrando el punto, ¿no? Lo arrastro, pero si tú tienes ya series creadas antes o después de la columna que vas a generar, no hay necesidad de arrastrarlo. Tú pones el puntero en la misma ubicación y le haces un doble clic. Automáticamente con el doble clic se va a generar la secuencia que tú necesitas. Y Excel va a llevar esta secuencia hasta la fila que indica la columna anterior o posterior. Esto funciona siempre y cuando la columna esté al costado, sea inmediata. Si hay una columna en blanco entre una y otra, no funciona. Solo funciona si no hay ningún espacio entre una columna y otra. Muy bien. Otro tipo de dato que se puede ingresar en Excel son las fechas. Las fechas tienen un formato básico, un formato elemental, que es el siguiente. Voy a ingresar la fecha 15 de febrero del 2016. Entonces pongo primero el día, slash, el mes, no hay necesidad de tipear el 0, 02, de frente pongo 2, y las dos últimas cifras del año, 16. Presiono Enter y automáticamente Excel va a entender de que lo que he ingresado es una fecha. 15 de febrero de 2016. Puse solo 16 y ya le aumentó todo el año. Este es el formato de fecha que está configurado en mi computadora. Y generalmente es el formato de fecha que utilizamos en toda Latinoamérica. Pero hay computadoras que tienen un formato de fecha diferente. Por ejemplo, el formato americano te pone el mes primero, luego el día y enseguida el año. Entonces, antes de comenzar a trabajar con fechas en tu computadora, tienes que saber qué formato tiene tu sistema. Para esto haces una prueba muy sencilla. Ingresa la fecha 15 de febrero del 2016. Si es que el contenido se pega a la izquierda, significa que Excel no está reconociendo esa fecha como número, porque has puesto el mes y el día en forma invertida. Excel te va a decir que no existe un mes número 15. Entonces en ese caso tienes que cambiar el orden del mes y el día, porque siempre las fechas se tienen que pegar hacia el lado derecho, igual a los números. Las fechas son números con un formato cambiado dentro del programa, a tal punto de que tú puedes hacer operaciones con las fechas. Si tú restas dos fechas, te va a dar la cantidad de días que existe entre estas dos. Bien, una vez que ya estás seguro del formato numérico de fechas que utiliza tu computadora, ya puedes comenzar a ingresarlas. Si yo ingreso la primera fecha y enseguida genero una secuencia, una serie de datos a partir de una sola fecha,
lo que me va a dar Excel es lo siguiente. Fíjense, voy a ponerme aquí en la esquinita y le hago doble clic. Y automáticamente Excel va a generar una secuencia que avanza de día en día. Yo aquí me puedo dar claramente cuenta de que Excel sabe que el mes de febrero tiene 28 días y que febrero de 2016, el año 2016 específicamente, fue bisiesto. Por eso el mes de febrero tiene 29 días. Igual, si tú haces una secuencia de fechas, Excel te va a respetar los meses que tengan 30 y 31 días. Nunca te va a poner una fecha que no exista. Igual, al momento de ingresar, tú no puedes ingresar una fecha inválida. Por ejemplo, no puedes ingresar 31 de noviembre del 2016 porque recordemos que noviembre tiene solamente 30 días. Si yo necesito generar una secuencia de fechas que no avance de día en día, sino que avance en un tramo mayor, voy a hacer lo mismo que hice con los números. Voy a escribir primero los dos primeros datos. Pongo, por ejemplo, 1 de enero del 2017. Y enseguida voy a poner el 6 de enero del 2017. Esa secuencia va a avanzar cada 7 días, ¿no? Perdón, cada 5 días. Esa secuencia va a avanzar cada 5 días. 1, 6, 11, 16, 21, 26 y así sucesivamente. Si quiero generar una secuencia de fechas que, por ejemplo, muestre el primero de cada mes, tengo que escribir 1 de enero 2017 si quiero que comience en esa fecha la secuencia. Y enseguida escribo 1 de febrero del 2017. Selecciono ambas fechas y genero la serie. En este caso Excel va a entender perfectamente que necesito una serie de fechas que avancen de esta manera, que me muestre el primero de cada mes. Además, Excel me permite ingresar otro tipo de dato que son horas. Las horas deben ser ingresadas en un formato de 24 horas. Es lo más adecuado, lo más recomendable. El formato de horas es el siguiente. Hora, voy a poner las 7, 2 puntos, los minutos, y si quieres también 2 puntos, los segundos. Los segundos son opcionales, puedes dejarlo como hora y minutos y Excel va a entender perfectamente que te refieres a horas. Este tipo de dato también lo considera como dato numérico, lo alineado a la derecha. También se pueden hacer operaciones con horas. Si yo genero una serie a partir de este dato, le hago doble clic aquí, va a generarme una serie que va a avanzar de hora en hora. Si yo necesito generar una serie que avance en un tramo diferente, digamos cada 15 minutos, pongo por ejemplo las 9 de la mañana, en este caso ya no voy a considerar segundos, las 9 de la mañana, y luego pongo las 9 y 15. Entonces selecciono los dos datos y genero la serie. Aquí ya tengo una serie que avanza en cada 15 minutos. Así como puedo crear series en forma vertical, también puedo crear series en forma horizontal. Agarro el dato o los datos, en este caso tendría que poner, si es una secuencia que requiere los dos primeros datos, pongo un dato al costado del otro. En este caso voy a hacerlo con uno solo y desde el mismo punto donde generaba la serie hacia abajo, arrastro hacia la derecha. De esta forma Excel va a generar una serie en forma horizontal. También es totalmente válido. El doble clic no funciona en este caso. Tienes necesariamente que arrastrar el puntero para que se genere
esta serie de datos. Hay otros tipos de datos que podemos ingresar en la hoja, como por ejemplo las fórmulas y funciones. De esos temas vamos a hablar en cápsulas posteriores. Hasta aquí entonces hemos llegado con la primera cápsula de este segundo módulo del curso de Excel básico. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias por tu atención.